De los 54 países africanos, en uno solo el español es el idioma oficial. Se trata de Guinea Ecuatorial, un país que comparte raíces culturales y hasta una historia común con Latinoamérica que muy pocos conocen. A continuación te invitamos a conocer Guinea Ecuatorial, una dictadura a la que el petróleo la salva de tener una peor condena internacional. Antes te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Guinea Ecuatorial se encuentra en el occidente de África y tiene una población de más de 1 millón de personas. Como su nombre sugiere, está sobre el Golfo de Guinea, aunque también es algo tramposo ya que en ningún punto de su territorio podremos pararnos sobre la línea del Ecuador. Está compuesta por una parte continental llamada Río Muni y por varias islas. De hecho, la capital del país, Malabo, se encuentra en la isla de Bioko, que antes era conocida como Fernando Po. En cuanto a su superficie, podemos ver que es similar a Haití, o que es 10 veces más pequeño que Ecuador, país en el que sí pasa la línea imaginaria que divide los hemisferios sur y norte. Volviendo al nombre, no debemos confundirla con Guinea, cuya capital es Conakry, ni con Guinea-Bissau, en donde hablan en portugués, y mucho menos con Papúa Nueva Guinea, que está en Oceanía. En este caso hablamos del único país africano que tiene como lengua oficial en todo el territorio al castellano. Esto se debe, claro, a la herencia cultural, ya que fue colonia española. A partir de 1959, el territorio logró autonomía y ya no era una colonia, por lo menos oficialmente. Es decir, se convirtió en una región de ultramar y contaba con las mismas características que las provincias metropolitanas. Esta situación no duró mucho tiempo y una década más tarde el país lograría la independencia y celebraría sus primeras elecciones. Allí fue electo Francisco Macías Nguema, pero los sueños democratizadores duraron poco. Rápidamente instauró una férrea dictadura, estableció un régimen de partido único y sembró el terror. Durante esos años se apoyó en el bloque comunista y obtuvo el respaldo de la Unión Soviética. Sin embargo, Macías fue derrocado en 1979 nada menos que por su sobrino, Teodoro Obiang. A las pocas semanas fue juzgado y fusilado. Quienes pensaban que con la caída de Macías se instalaría un régimen con libertades se equivocaron. Obiang cumplió en 2019 40 años al frente del gobierno. Durante este tiempo no hubo elecciones libres y los partidos opositores ocupan un rol testimonial. Por ejemplo, de los 170 legisladores del Parlamento, 169 son del partido de Obiang. Con él al mando, el país estaba en una dura situación económica. Pero a mediados de la década del 90 la situación cambió, ya que se descubrieron reservas de petróleo. A partir de allí hubo un boom en las cuentas públicas y Guinea Ecuatorial se transformó en uno de los grandes exportadores de crudo de la región. Esto generó que el país escale poco a poco hasta convertirse en el más rico de toda el África continental si tomamos el PBI per cápita. Sin embargo, esta riqueza no alcanza a toda la población, sino solo a un grupo muy reducido que incluye al presidente y a sus colaboradores. Con estos recursos, Obiang se embarcó en un nuevo y ambicioso proyecto: mudar la capital del país. La propuesta incluye una ciudad planificada en Oyala, que será llamada Ciudad de la Paz. Sería algo similar a lo que hizo Brasil en 1960 con Brasilia: llevar el gobierno a una región menos poblada y con una urbanización planificada. Más allá de los planes de Obiang y de su enriquecimiento, lo cierto es que el régimen sigue siendo criticado por numerosas ONG de todo el mundo por no respetar derechos humanos ni libertades civiles o políticas. Por ejemplo, en el ranking que elabora Freedom House, solo 5 países obtienen un peor puntaje que Guinea Ecuatorial. Esta organización denuncia que no hay elecciones libres y que la riqueza del petróleo se la quedan Obiang y su familia. La oposición que dice que sufre tortura, yo creo que es una especulación, es una campaña difamatoria, porque prácticamente aquí no hay nada de torturas. ¿A qué se refiere con prácticamente? No, ellos tienen que decir qué es lo que ellos entienden por torturas. Yo sí no puedo decirlo.
Pero si existen estos problemas, ¿por qué no se escuchan mayores denuncias de mandatarios del mundo como sí sucede con otros países? Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que suele denunciar la falta de libertades en otras latitudes. El gobierno de George Bush nombró a Obiang como amigo de Estados Unidos y su sucesor, Barack Obama, lo recibió en la Casa Blanca. Resulta difícil imaginar una relación similar si Guinea Ecuatorial no fuera uno de los mayores exportadores de petróleo de la región, aunque es cierto que su mayor socio comercial es China. Más allá de estas cuestiones, tal vez algún fanático del deporte recuerda a Guinea Ecuatorial por una historia única acontecida en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Estamos hablando de Eric Musambani, un nadador ecuatoguineano que compitió en los 100 metros libres. Pudo hacerlo gracias a un programa para fomentar la participación de deportistas de países en vías de desarrollo, pero contaba con muy poca experiencia. La Anguila, como es su apodo, reconoció después que nunca había nadado en una piscina olímpica antes de llegar a Sydney y que entrenaba en una de un hotel que tenía solo 13 metros de largo. El ganador de la medalla de oro en esos Juegos necesitó menos de 48 segundos para completar el recorrido. A Musambani le costó completar los 100 metros. ¡No! Necesitó 1 minuto y 52 segundos. Musambani ganó fama internacional por su llamativa participación. A pesar de hacer un mal tiempo, motivó a muchos jóvenes a que se interesen por el deporte. Años después, hasta fue el entrenador del equipo nacional de natación. Por último, podemos destacar una historia muy poco conocida de este país que lo vincula a Latinoamérica. Al igual que casi toda esta región, fue colonizado por España, como analizamos. Pero no solo comparten el idioma, sino que compartieron la administración. Cuando España tomó posesión del territorio, la incluyó en el Virreinato del Río de la Plata, que tenía sede en Buenos Aires. Es decir, el virrey español que gobernaba desde lo que hoy es la capital argentina debía ocuparse de lo que sucedía a más de 8.000 kilómetros de distancia. En 1810, cuando se produjo la Revolución de Mayo en Buenos Aires, se cortó definitivamente el vínculo. ¿Conocías la historia común de Guinea Ecuatorial con Latinoamérica? ¿Te parece importante que se extienda la democracia y que haya más libertades en este país? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, tal vez sería bueno invitarte a ser miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que sigamos generando más y mejores videos. Además, podrás acceder a contenidos exclusivos y participar de encuestas.